comenzar en esta mañana y quiero pedirles que podamos abrir la Biblia, por favor, podamos abrir la palabra de Dios en el Salmo 29. Salmo 29 dice así: honren al Señor, oh seres celestiales. Honren al Señor por su gloria y fortaleza. Honren al Señor por la gloria de su nombre. Adoren al Señor en la magnificencia de su santidad. La voz del Señor resuena sobre la superficie del mar. El Dios de gloria truena. El Señor truena sobre el poderoso mar. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor parte los enormes cedros. El Señor hace pedazos los cedros del Líbano, hace brincar como terneras a las montañas del Líbano, hace saltar el monte Hermón como a un buey joven y salvaje. La voz del Señor resuena con relámpagos. La voz del Señor hace temblar el lugar desolado. El Señor sacude el desierto de Cades. La voz del Señor retuerce los fuertes robles y desnuda los bosques. En su templo todos gritan gloria. El Señor gobierna las aguas de la inundación. El Señor gobierna como rey para siempre. El Señor le da fuerza a su pueblo y el Señor lo bendice con paz. Creo que esta es una porción en la que encontramos confirmación de que los salmos son canciones, ¿no? Se escuchó ahí, a pesar de que estamos hablando de un idioma distinto, se escucha ahí un poquito de rima, repetición, ¿no? El Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor. Y la voz, la voz, la voz, la voz, la voz. Y hoy quiero que podamos clamar a Dios que se escuche su voz en este lugar. Que se escuche esa voz potente, esa voz majestuosa, esa voz gloriosa, esa voz magnífica. Que se escuche esa voz en este lugar. Amén. Que el Señor haga escuchar su voz y que nosotros prestemos atención a esa voz. Dios, queremos escucharte en esta mañana. Queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos escucharte, Señor. En medio de la alabanza que levantamos, en medio de las voces que invocamos tu gran y glorioso nombre, queremos reconocer que tú eres Dios y que no hay nadie igual a ti, Señor. Señor, tú eres glorioso, tú eres magnífico, eres increíble, eres glorioso. Solo tú eres grande. ¿Por qué no levantas tus manos, abres tu boca y le dices: Señor, tú eres glorioso? Antes de que podamos comenzar con la lista de canciones que tenemos preparadas, ¿por qué no levantas tu propia voz y con tu corazón, con lo que salga de él, le dices: Señor, te reconozco, te reconozco, te reconozco en esta mañana, reconozco quién eres tú, reconozco que necesito escuchar tu voz, que necesito de ti, de tu presencia, de tu gloria, te necesito aquí, Señor. Que tú eres glorioso, que necesito escuchar tu voz majestuosa que retumbe, tu voz que se haga escuchar, que se haga sentir en este lugar, que silencie el resto de voces. Te queremos escuchar y queremos celebrar, queremos disfrutar contigo en medio de tu alabanza, Señor. En medio de tu alabanza, Señor. En medio de tu alabanza, Señor. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso fuerte a nuestro Dios.
Acompáñanos con tus palmas. Y con tus palmas fuerte. Decimos juntos: Señor, eres fiel. ¡Vamos! Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. eres fiel. Vamos a decir: Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. 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 Gente de toda, Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. tú eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres Señor. Eres Señor. Eres fiel. Fuerte el aplauso a la fidelidad. Eres vencedor, eres campeón ganador, eres mi rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, eres campeón ganador, eres mi rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador. Eres mi rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Señor vencedor,
Eres campeón ganador en batalla. Eres mi rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, El invencible eres campeón ganador. en batalla. Eres mi rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que me proteges, me dejarás desamparado. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé Que me proteges porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás. desamparado. Amén, Señor. Te exaltamos, Dios. Te exaltamos por sobre todo. Te exaltamos, Señor. Dile, Señor, tú eres grande, tú eres increíble. No hay nada igual a ti, Señor. Postrarán a adorarle, Y cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más santo, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. alaban ángeles. Santo, clama la creación. Santo, exaltado Dios. Santo, santo por siempre. Si te ha perdonado Y tiene salvación. al Cordero que Venció. Su nombre ha puesto en ti
cántale al Cordero que nació. Cantaremos siempre, amén. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo y exaltado Dios, santo, santo por siempre. Clama el pueblo al Rey, santo, soberano es Él, santo y por siempre es santo, santo por siempre. Es más alto tu nombre, es más grande Tu nombre sobre todo es. Santo los dominios, poderes, potestades, su nombre sobre todo es. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Santo los dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Santo los dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Santo por siempre. Santo por siempre. Santo, diga santo. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Santo, 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 santo. Santo, santo. santo, Santo, santo. Santo. Tú eres santo. Tú eres santo. Tú eres santo. Tú eres santo.
eres tú. Santo, santo. Cuán grande, Cuán grande es Dios, cántale. Cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. una vez más fuerte decimos. Cuán grande es Dios, Cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor del Rey, Vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad, y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale. Cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Él está. Y el tiempo está en él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y León, Cordero y León. Cuán grande
fuerte diciendo, cuán grande, cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Y Todos lo verán. Cuán grande es Dios. cuán grande Es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es es Dios. Cántale cuán grande es Dios. y todos lo verán. Cuán grande es Dios. la última vez, cuán grande. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Amén. Hermanos, buenos días. Primera de Crónicas 29:14. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo, y todo lo que hemos dado de ti lo hemos recibido. Se enfatiza que las posesiones y la capacidad de dar no son méritos propios, no son méritos de nosotros, sino es un regalo de Dios. Dios es el dueño de todo, y las ofrendas son una devolución de lo que Él mismo nos ha provisto. Si necesitan sobres para su diezmo, los sobres están en las columnas para que preparen su diezmo y su corazón. Nos ponemos de pie, por favor. Señor, Dios y Padre Todopoderoso, tu generosidad es grande. Te pedimos, danos nuestro pan de cada día, y tú satisfaces nuestras necesidades. Gracias, Señor, sabemos que todo te pertenece y nos das mayordomía. Gracias, en el nombre de Jesús, amén. Pueden pasar.
Hubo 5 bautizados. Eso quiere decir que hay 5 personas que están, había más que ya estaban bautizadas, pero 5 nuevas personas que están dispuestas a no solo venir, sino a querer estar y a querer seguir, ¿no? Y a aprender más y a ser discípulos. Los pastores, pues como pueden ver, no se encuentran porque hoy es aniversario de Peniel Tequis. Entonces, pues los requirieron por allá. Entonces están por allá celebrando con nuestros hermanos de Peniel Tequisquiapan. Les mandan muchos saludos, ya los extrañan porque pues ya son 2 semanas en domingo, pero están bien, gracias a Dios de salud, ahí están. Solo que bueno, hoy les tocó ir a andar por allá. Se retomó el taller de matrimonios esta semana, este sábado, ya solo queda una sesión. Y bueno, pues los matrimonios que han venido están muy contentos con lo que hay. Creo que se va a repetir para el siguiente año, entonces hay que estar como bien atentos para poder pues inscribirnos. Y el otro último aviso muy importante, tomen nota, que el próximo domingo 21 va a ser nuestra comunión navideña, ¿sale? Entonces nos vamos a poner guapos todos, como siempre, como todos los domingos, y nos vamos a venir con esas ganas de tener comunión unos con otros. Ahora sí que les invito a que nos podamos quedar un ratito, no tiene que ser, no sé, 5 horas ni nada por el estilo, pero que podamos comer juntos, que podamos platicar, que nos podamos conocer, que podamos jugar incluso, porque luego se pone bueno. Entonces, para que cada uno de nosotros venga preparado y también que por favor pueda pensar en su guiso que le sale más delicioso. Y Monse nos va a dar un poquito más de esa explicación, entonces mejor que venga Monse, para que podamos compartir juntos, ¿sale? Entonces le dejo el micrófono a Monse. Buenos días a todos. Bueno, estuvimos sondeando con la iglesia de qué actividades les gustaría hacer y bueno, tanto la comida como las actividades. En la comida pensamos que fuera de cooperación. Pensamos en una ensalada, una pasta y pues una porción de carne para que todos pues comamos lo mismo. Se pensaron también en tener piñatas, por allá tuvieron la idea y pues nos pareció muy, muy buena idea. Y pues la cooperación serían de 150 pesos por persona y el propósito, como dijo Fer, pues es compartir, es convivir. Se van a formar comités de los que se van a encargar de las piñatas y de la limpieza, para que terminando pues todos podamos pues dejar limpio, acomodado y no sea después como un problema que se quede todo desordenado. También sí requiero apoyo para servir, no sé, unas 4 personas que nos apoyen a servir y yo creo que pues sería todo, porque ya tenemos el comité de quién va a preparar los alimentos. Algunas hermanas por ahí se anotaron y ya lo tenemos como cubierto. Perdón, es que me ando enfermando de la garganta. Y bueno, se acercan conmigo al final, con mucho gusto les puedo anotar en alguno de los comités que quieran participar. Y los esperamos con mucho gusto, no falten por favor el próximo domingo 21. ¿Sería después del servicio? Sería después del servicio, entonces pues el plan es ya venir listos y quedarnos aquí a convivir. Gracias. Y vamos a pasar ¿qué es? ¿Es corto? Un episodio de Chaucer, que es alusivo a las fechas, es navideño.
Entonces digo, quien ya la hemos visto la serie, bueno, pues obviamente, o sea, sí sale Jesús, pero cuando nació. Pero bueno, está muy bonito, digo, está muy, muy padre y creo que vale la pena estar todos juntos y tener comunión. Y por último, quería preguntar si alguien cumplió años esta semana. ¿Nadie cumplió años? Yo sí sé. Eso. Y si nos pueden acompañar para poderles cantar a estos dos jovenazos que cumplieron años esta semana. ¿Sí? Gracias. ¿Listo? 1, 2, 3. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti. Que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias, que con amor sin par, al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y gran paz. Y los niños ya pueden pasar a su clase, por favor. Adelante. Las mises están ahí atrásito, es Monse y Jazz. Recuerden que pasen al baño antes de ir a clases. Gracias. Buenos días otra vez. Ya no vamos a hablar de las cartas de Apocalipsis. Sin embargo, quiero hablar de otra carta muy interesante que escribe Pablo ahora. Vamos a hablar de un poquito de Pablo. Un segundo. Ahí está, creo. Listo. Bien. Les decía y quiero hablar acerca de una de las iglesias que funda Pablo y que forma parte del trabajo misionero que realiza él. Recordamos que Pablo es el único apóstol que no camina directamente con Jesús, ¿no? Lo cual tiene ciertas complejidades en su relación con otros apóstoles y también implica pues una particularidad en su ministerio. Él constantemente tiene que estar defendiendo su llamado apostólico frente a los mismos apóstoles y a otros creyentes que con toda razón pues desconfían de él, porque apenas unos meses atrás, unos años atrás, Pablo se había dedicado a asesinar cristianos. Entonces, evidentemente, la iglesia pues estaba siendo transformada, estaba siendo avivada por el Señor, pero seguía luchando con algunas cosas y seguramente no es tan fácil entender pues que de la nada, o bueno, no de la nada, pero entiéndase, de la noche a la mañana, un perseguidor de cristianos ahora es nuestro hermano y se dedica a la labor misionera. Entonces, esa es la situación en la que Pablo se acerca. Y quiero que busquemos por favor la carta que le escribe a la iglesia en Éfeso. Efesios, por favor.
la iglesia en Éfeso. Y específicamente vamos a ir al capítulo 5, por favor. El capítulo 5 de la carta de Pablo a los Efesios, la iglesia en Éfeso. Y vamos a leer, dice desde el 1. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen en las cosas que hace esta gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz les ilumine, porque la luz hace todo visible. Por eso se dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, Cristo te dará luz. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Aquí viene algo interesante sobre el matrimonio. Para las esposas, eso significa: sométase cada uno a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos, eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Hasta ahí quiero llegar. Yo sé que no corta directamente ahí, pero quiero que cortemos en ese verso, en el 27. Esta carta de Pablo a la iglesia en Éfeso es muy interesante porque a mí se me hace muy práctica. No sé tú qué opines, pero me parece muy práctica porque da consejos muy concretos acerca de cosas que deben y que no deben hacer. Y después hace una relación directa con la relación matrimonial y presenta cómo debe ser esa comparación entre la iglesia y la esposa. Entonces quiero que me ayudes a orar para que el Señor nos pueda ayudar en esta mañana a entender. Y aquí te doy, casi no le pongo título a la predicación, no, para mí de repente es muy complicado, pero hoy le quise poner una frase que escuché de alguien más. No es mía, pero quiero que el Señor nos muestre cuál es la iglesia que Él merece. La iglesia que Él merece. Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu protección y por tu provisión. Gracias porque estás con nosotros. Gracias porque nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. Y gracias porque has
muerto, porque moriste hace 2000 años y entregaste tu vida por cada uno de nosotros y resucitaste, Señor, con el propósito de darle sentido a nuestra vida, porque tú diste tu vida por una iglesia, por una familia. Tú compraste con tu sangre una familia, no obreros, no trabajadores, no empleados, no sirvientes, que también lo somos, pero tú moriste por una familia. Tú moriste para formar una familia con nosotros y hoy queremos ser esa esposa que tú te mereces, esa esposa por la que tú compraste a precio de sangre, Señor. Gracias, ayúdanos a entender eso, ayúdanos a ver lo que tú hoy quieres de nosotros como iglesia y como familia tuya. En el nombre de Jesús, amén. Y voy a regresar al verso 1. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Pablo empieza este capítulo, que no la carta completa. Recordemos que nosotros, por cuestiones de orden, pues tuvimos que organizar toda la Biblia por capítulos. Pero Pablo escribe esta carta de corrido. Entonces no podemos decir que Pablo empezó la carta con esta frase, pero esta sección la podemos separar, y esta sección en particular sí la empieza con algo muy fuerte. Nada más nos dice: imiten a Dios en todo. Nada más, ¿no? Yo digo tremendo paquetazo azul o del negro. Ahora está bueno el negro, no sé si lo han probado, está bueno, hay bueno, como todos los paquetazos tiene sus defectos, pero bueno, el paquetazo negro promete, llegó para quedarse. Pero tremendo paquete que nos pone el Señor de entrada, porque dice: imiten a Dios en todo, ¿no? Y yo creo que ahí de alguna manera podía haber terminado su carta, ¿no? Como de, bueno, pues hagan todo lo que hace Dios, gracias, y ya, ¿no? Pero desglosa información. Sin embargo, todo esto tiene que ver con imitar a Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que hacemos, en todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos, no en venir a la iglesia, no en leer la Biblia, no en ser infieles, no en emborracharnos. En todo lo que hacemos debemos imitar a Dios. Esa es la primera responsabilidad que entrega Pablo a esta iglesia y le dice: imiten a Dios en todo lo que hagan. Y continúa: vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como un aroma agradable a Dios. Después de ponernos tremenda responsabilidad, nos dice: pero recuerden que el origen y la esencia de todo esto tiene que ver con Jesús. No parte de nuestra buena moral o de que ahora nosotros somos perfectos y tenemos superpoderes. Y dice: acuérdense que todo esto tiene que ver con el sacrificio de Jesús. La fuente y el origen de todo lo que haces y de todo lo que yo hago tiene que ver con Jesús. Y si no lo asumimos de esa manera, va a fallar todo lo que hagamos. Nos va a aguantar una cierta temporada. Nos va a alcanzar. En la semana, ¿qué día fue? ¿El jueves? Miércoles, no me acuerdo qué día. Íbamos a llevar a Isabela, tuvimos que llevar a Isabela al pediatra porque andaba enferma, entonces fue el jueves, la llevamos a Isabela al pediatra y yo voy en el carro del trabajo, de Los Arcos más o menos, llego a casa de mis papás, Desarrollo San Pablo, no es cierto, llego a la casa, ya de ahí bajo por mis papás, porque Fer tenía que ir a trabajar, entonces yo bajo con ellos, pero me iban a acompañar, entonces vamos en mi carro, bajamos y unos 15 minutos después, me empieza a llegar un olor muy fuerte anticongelante, pero así muy. Digo, caray, estábamos parados, estábamos esperando el tránsito, me bajo y ¡fum! El charcote, y yo en la torre, ya ahí me alcanzo a orillar, y ya me bajo y ¡fum! Sí traía una mega complicación ahí. Dije, chin, en la torre, qué complicado nos vuelve ahora. Mi papá, nosotros nos vamos en Uber al hospital. No era una urgencia, pero sí era importante porque se sentía mal, se había estado sintiendo mal, etc. Entonces nos vamos en Uber a la cita. Mi papá de ahí era más o menos, ¿qué es el retablo? ¿Por donde está el Alfalfares? El Alfalfares no, el Alcanfores. Uno de esos fores.
el Alcanfores, creo que sí, es el que está encima, ¿no? Estaba por ahí, entonces ya de ahí relativamente cerca mi papá se va. De ahí yo en la tarde voy a casa de una tía que es muy cerca y después descompuesto el carro, o sea, sin anticongelante, y de ahí subo a la casa. ¿A qué voy? No tenía anticongelante, le pusimos y lo tiraba, entonces no tenía anticongelante, pero el carro tiene una cierta va subiendo su temperatura, entonces sin anticongelante me alcanzaba para llegar a ciertas distancias, o sea, sí alcanzaba yo a llegar, por ejemplo, de aquí a Tequis, imposible, ¿no? Porque se calienta, se logra calentar y entonces ya no me da. Pero los recorridos pequeños que hizo mi papá de donde nos quedamos a su casa y luego de ahí a casa de mi tía y luego de ahí a mi casa, esos recorridos el carro no alcanzaba a calentarse lo suficiente para que fuera un problema. Entonces ahí alcanzaba a llegar ahí como que sí. Cuando tú caminas por tus propios méritos vas a medio llegar, pero el carro no está bien. ¿Va a funcionar? Sí. Sí, sería una mentira, porque si no entonces toda la gente que está allá afuera, pues no manches. Allá afuera hay gente que no toma, que no es infiel, que no hace esto, que no roba, que no mata, que no. Allá afuera hay gente buena. Pero el anticongelante necesita tener. Ya fui con el mecánico al viernes, creo, en la mañana. Ya llegué yo, pues a ver qué manguerita se soltó por ahí, nomás para que la vuelva a pegar y le ponga yo un chicle y listo. Ya me habla como una hora después. Dice, no, ¿qué crees? Esto. Dije, bueno, pues tengo que, porque si no, voy a andar, pero no voy a andar bien. Tengo que hacerlo. Y tuvimos que hacer la compostura. La cara, sí, porque sí se amoló algo ahí. No voy a entrar en tecnicismos, porque además no los entiendo. Me encanta mi mecánico porque me explica como si yo supiera. Me dice, y no sé qué, y el no sé cuál, del no sé cuál se desvió, pero es que no sé cuál. Y yo, órale, sí, ya. Nomás dime cuánto es y ya. No necesito saber todo eso. Pero gracias, por lo menos no me chorea, o creo que no me chorea. Pero eso sucede. Te va a alcanzar para ciertas cosas. Pero si no asumes todo tu comportamiento y todo lo que haces y todo lo que vives, y si no queda asentado sobre Jesús, y asentado no solamente es confío en el amor de Dios, sino es a partir de eso se detona algo. Si no experimento de esa manera las cosas, y si no meto en todo, imiten en todo lo que hacen a Jesús, si no me muevo así, pues entonces sí vamos a tener problemas. Entonces sí va a haber una complicación. El otro día tuve un problema con un vecino mío con el que no tengo mucha relación porque está fuera de la privada. Los que conocen la casa, está fuera de la privada y está como en la esquina. Entonces creo que jamás lo había visto en mi vida. Me dio la loquera porque así nos da la loquera a veces. El árbol que yo me acuerdo hace 5 años lo traje en el Centra porque cabía en el Centra, como sentado en el Centra, cabía ahí el mendigo árbol que tengo. Y pues ya creció enorme y ya había que cortarlo porque ya estaba llegando a los cables, no sé si era en internet o qué era, pero ya estaba llegando por ahí. Entonces me subí a cortarlo, me fingí que sé hacer eso y me subí a cortar y pues sacamos un montón de hierba y de todo ese rollo. Y Fer hace el reporte a municipio, no sé a quién, y le dicen, sí, ya saben, ¿no? Pegas el papelito con tu reporte no sé cuál y van a pasar por él. Dice, sí, nada más que es dentro de la privada. Ay, no, pues no pueden entrar a la privada. Ok, entonces ¿qué hacemos? Pues déjalo en la calle, en la esquina. Ya le explicamos, no, pues en la esquina se tira basura y de este lado. Pues ahí déjalo en esa esquina. Ya, perfecto. Empiezo yo a sacarlo en esa momento. No, hombre, el señor empieza a gritonearme, empieza a enojarse. Es que, ¿qué te pasa? ¿Dónde vives? Que no sé qué. Le digo, aquí dentro de la privada. Es que no sé qué. Y me empieza a gritonear y agresivo y no sé qué. Ustedes que están más estudiados deberían saber que no sé qué. Yo, porque tiene que ver los estudios. Pues estaba muy enojado el señor conmigo. Y yo, honestamente, jamás le falté el respeto, pero pues sí también me empecé a enojar. No, porque el señor le digo, entonces, ¿qué hago? Digo, el municipio me dijo que aquí. No, ¿cómo te van a decir eso? Yo, pues sí, me dijeron. O sea, pues no tengo la llamada, pero me dijeron el reporte y a mí de qué me sirve mentirte. O sea, eso me dijo. No, que no sé qué. Digo, pues
Pues te lo voy a poner en tu casa. Digo, pues vendré yo al rato. Ahí ya me enojé. Digo, pues vendré yo más tarde y te lo pongo acá en la esquina donde me dijeron que debe ir. Pues voy a ir otra vez. Pues voy a ir yo también otra vez. Pues yo también. Ahí parecíamos niños chiquitos. Ya dije, bueno, está bien, ya. Y ya me volteé, le di la espalda, la verdad, y me volteé y me fui. Pues el Señor no me dejó estar tranquilo. Pero yo tenía yo tenía razón. Fer le explicó al municipio en la llamada, le decía, y ahí era el lugar adecuado con el reporte, estaba en bolsas, estaba como tenía que estar. Yo tenía la razón. Y ahí voy en la noche. No lo había movido a él todavía. Ahí voy más tarde. Ya lo moví más para acá. Porque ni siquiera era enfrente de su casa. Es una casa que está como de lado. Entonces todo el largo de su casa da hacia la calle. Ahí estaba. O sea, si él salía de su casa no lo iba a ver. Estaba del otro lado. Y ahí voy yo. Ya jalé. Lo puse en el límite donde termina su casa. Y ya, dije ya. Si no es nuestro motor, nuestra esencia, el Señor, en todo lo que hacemos, con el señor enojón, que es mi vecino y que en algún momento voy a tener que saludarlo, y no lo he vuelto a ver, porque nunca lo veo, pero tendré que volver y voy a tener que dar una relación con Él en el Señor. Si no encaminamos todo en el sacrificio y en el amor de Jesús, vamos a tener problemas. Y no es un mérito, o sea, me vas a decir, oye, eso no es un gran esfuerzo, no es como que hiciste la gran cosa. En ese momento obviamente yo decía, ¿por qué? Ni lo vi. ¿Qué le afecta? ¿Qué problema tiene? O sea, yo genuinamente estaba muy molesto. O sea, no tiene sentido lo que me está diciendo, está loco, Señor. Pero no era eso. No sé si él sea cristiano, pero al menos el cristiano era yo. Y debo de imitar a Dios en todo lo que hago. En sacar mi desperdicio de poda, debo imitar al Señor. No sé si el Señor pode los árboles, pero yo tengo que imitar. Y no sé si el Señor tenga vecinos, pero yo tengo que imitar al Señor en eso. 3, que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Ahí no voy a entrar en muchos detalles, creo que está muy claro. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. Aquí se pone muy interesante porque por un lado es la inmoralidad sexual, la impureza y la avaricia, ¿no? Como son pecados escandalosos y todos tenemos claro que no van. Pero dice los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros. O sea, aquí ya bajó el estándar. Bueno, entiéndase, o más bien lo elevó, ¿no? O sea, no nada más veas cosas que no debes en tu celular. Habla de chistes groseros. O sea, habla de cosas que más o menos podríamos tolerar o con las que no nos sentiríamos tan incómodos, ¿no? Si llega alguien así con contenido XXX explícito, pues yo esperaría que todos nosotros como que, no, para allá, no, me voy de aquí, o lo que sea. Digo, tampoco asustados, pero sí como, Pero de repente somos tolerantes con algunas cosas. No, somos tolerantes. Me acuerdo yo cuando estábamos embarazados de Isabela, porque insisto, nos embarazamos los dos. Ella le creció, pero yo también estaba embarazado. Cuando nos embarazamos de Isabela, yo lo avisé o no sé cómo estuvo la cosa en la escuela y me dicen, profe, felicidades, me dijo una maestra. Bueno, solo si es deseado. Y yo, yo honestamente dije, O sea, ¿por qué la necesidad absurda de imponer su visión feminista radical de eso? ¿No? O sea, ahora resulta que la dignidad de Isabela depende de que yo la deseara o no la deseara. Entonces si no la deseo, es un desecho, ¿no? No, espérame, pero la señora, pues ahí mete su ideología, ¿no? Felicidades, bueno, solo si es deseado, jajaja. Y yo tengo que reconocer, no tuve el valor de decir algo ahí. No me iba a poner a agredir, no me iba a poner a insultar, no me iba a poner. Pero si era,
algo, no sé, en este momento no se me ocurre, pero era decir algo. Era ¿por qué? O sea, ¿por qué la otra persona no está siendo grosera, pero de alguna manera está condicionando la dignidad de mi hija a mi deseo o mi no deseo? ¿Por qué tengo yo que aguantar eso? Tampoco voy a llegar a imponer y a ser agresivo y a decir, pero sí tengo que, a ver, o sea, ¿de qué manera? ¿Por qué afecta mi deseo la dignidad de mi hija? ¿Por qué tiene que? Ella estaba en el corazón de Dios aún antes de que Fer y yo nos conociéramos. Y ahora resulta que mi situación económica o mi estabilidad emocional va a afectar lo que el Señor tenía en su corazón desde hace siempre. No resulta. Es que tan importante soy. Pero bueno. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre los que lo desobedecen. No participen en las cosas que hace esa gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que agrada al Señor. Esta frase me gustó. No sé si voy a alcanzar a terminar, pero bueno. Dice, averigüen bien lo que agrada al Señor. ¿Quiere decir que tú y yo tenemos qué? Ajá, exacto, lo entendieron muy bien. Listo, ya nos podemos ir, ya está bien claro. ¿Qué tenemos que hacer? Averiguar. Averiguar. O en inglés, averiguate. No sé cómo se dice averiguate, pero yo digo averiguate. Necesitamos averiguar, es decir, necesitas hacer algo para saber qué le agrada al Señor. Es un proceso en el que necesitas activamente realizar algo. ¿Sí? No lo va a poner, de repente eso se ha inmiscuido mucho en la iglesia como un movimiento hippie muy raro. ¿No? Es que no siento paz en mi corazón. ¿Y quién te dijo que tienes que sentir paz en tu corazón en eso? Es que no hago esto porque no siento paz. Es que Dios lo ponga en mi corazón. Tiene que haber un proceso activo de mi parte. Tiene que haber un proceso directo en donde tú hagas algo para saber qué le agrada al Señor. Y no nada más esperar que baje. Siempre se me va la frase de Silvio Rodríguez: un disparo de nieve, un destello de luz. No, estamos esperando que me ilumine. Ya sé lo que tengo que hacer. Que sepa el mundo. Y empieza ahí el proceso, el camino, el recorrido. Es que estoy obsesionado con esas canciones ya. Las del festival de Navidad. Va a ser de Disney este año en la escuela. Las odio. Lo que mi hija no logró, que era que me chocara Madrigal, ya me choca en la escuela. Pero bueno, estamos esperando eso. Que baje algo del cielo así, de repente un ángel del cielo. Ahora tienes que hacer esto. Necesito buscar yo qué sigue. Cuando nos estábamos enamorando las parejas, cada una, o sea, cuando Luis estaba enamorando a Michelle, cuando Isaac estaba enamorando a Luz, no se quedaron ahí esperándonos, pues a ver qué le gusta a Luz, pues a ver qué quiere. Pues no. Hay que preguntar, hay que investigar, hay que decir, oye, ya me llevo con su hermana, con su hermano, oye, ¿esto qué? ¿Le gustará? ¿No le gustará? La música, la comida, el esto. Me interesa la otra persona, investigo, averiguo lo que le agrada a la otra persona. Aquí el Señor necesita que tú y que yo participemos activamente en ese proceso. Averigua lo que le agrada al Señor. ¿Cómo averiguarlo? No tengo la menor idea, pero ponte a averiguarlo. Ponte a hacer tu tarea. Ponte a hacer para encontrar lo que al Señor le agrada. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad, al contrario, sáquenla a la luz,
Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz los ilumine, porque la luz hace todo visible. Por eso se dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y Cristo te dará luz. De ahí me voy a saltar porque quiero cerrar con esto. Ya casi termino, 21, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Cuando habla de someternos unos a otros, habla de relación entre la iglesia que tiene que haber. Habla de las esposas y los esposos. No puede ser una coincidencia. O sea, no puede ser una coincidencia. Habla de la iglesia, habla de lo que tú tienes que hacer, averigua lo que le agrada al Señor, imita a Dios, haz esto, pórtate bien, la inmundicia, la avaricia, la inmoralidad sexual, bla, 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 bla. Y empieza a hablar del sometimiento y dice: las esposas. Vamos a hablar de matrimonio, porque es importantísima esta relación. Y les dice a las esposas cómo tienen que ser con los esposos, y les dice a los esposos cómo tienen que ser con las esposas. Y en el 27 dice: lo hizo Jesús para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Cristo muere, Cristo da su vida para presentarse a sí mismo a una iglesia con estas características. Cristo hace la chamba más fuerte, más importante. Él se da a sí mismo para que la novia pueda hacer esto. Porque antes de eso la novia no podía hacerlo. ¿Sí me vas entendiendo? ¿Sí me vas siguiendo? O sea, la iglesia, la novia no estaba en posibilidades. En términos calvinistas y hablando de salvación, diríamos: la iglesia estaba muerta, y un muerto no puede hacer nada para salvarse. Por muchos salvavidas que le avientes, el muerto ya está muerto. No se puede salvar, ni siquiera puede agarrar el salvavidas porque ya está muerto. La novia no podía hacer nada. No podía hacer nada. Por eso Cristo muere por nosotros, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga y sin defecto. Otra vez, una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, sin defecto. Vas a decir conmigo: una iglesia gloriosa, una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga y sin defecto. Ese es el perfil para el que te estás apuntando. Una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga y sin defecto. Y cada una de estas 4 características implica algo. La iglesia gloriosa es bien rara, porque no es gloriosa por sí misma, porque en nosotros no hay gloria. El primer punto es una iglesia gloriosa, es decir, una iglesia que está conectada a la gloria. Lo primero que nos toca a nosotros es estar conectados a la fuente de la gloria. ¿Qué implica eso? Pues todos los beneficios, privilegios y responsabilidades que corresponden. Somos de. Arriba habló de que somos sus hijos, de que imiten, de bla. Entonces, si somos una iglesia gloriosa es porque estamos conectados con el glorioso. Y eso inevitablemente lleva cosas, iba a decir cosas buenas y malas, no son malas, más bien lleva privilegios y lleva responsabilidades. Cuando yo estaba en tercero de secundaria, hace ya un ratito, cuando yo estaba en tercero de secundaria, creo que de esto ya he hablado, al menos en los encuentros sí he hablado, no me acuerdo si aquí en la iglesia también, pero para los que no han escuchado,
yo tenía, tapen los oídos a Fer, yo tenía una novia y yo andaba con él. Tercero de secundaria, yo tenía a mi novia. Y yo tenía un compañero que también tenía una novia, que también iban en otro salón las niñas, y su novia iba en el mismo salón que mi novia, ¿no? Entonces, bueno, éramos como, es que no quiero decir comparados, o sea, no nos comparaban, pero sí eran como la parejita de acá y la parejita de acá, las dos parejitas. Y me acuerdo mucho que en el recreo, por ejemplo, pues al no estar en los mismos salones, pues no coincidíamos en las clases, más que en los recreos, en la entrada y en la salida. Entonces en el recreo, pues nos veíamos. Y normalmente pues se nos hacía tarde para regresar a la clase. Y era muy sancionado el tema de volver al salón. O sea, tenías que estar a tiempo en el salón. Y en más de una ocasión pues no estuve a tiempo y nos regañaban, y nos regañaban, y nos regañaban. Y me acuerdo muy bien que aquella vez, no sé si nos quedamos platicando los cuatro, o ellos por su lado y nosotros por nuestro lado. El caso es que los cuatro nos quedamos tarde y ¡fum! A la dirección. Y ahí vamos, a la general. No a las de sección, íbamos a la dirección general. No, ya iba a haber ahí una sanción, un regaño, un reporte, algo nos iba a tocar. No, pasan primero ellos dos, no sé por qué nos pasaron por parejas, pero bueno, pasan primero ellos dos y pues sí, creo que un reporte, no me acuerdo, algo les dijeron. Y dije, no, pues ya valió, mi papá trabajaba ahí. Dije, china en la torre, ya. Paso yo y nos dice el director, me acuerdo del prefecto, alguien nos dice, bueno, ya, no lo vuelvan a hacer. Y yo, bueno, vaya. Y me salí. Y nos preguntan estos chavos, ¿no? ¿Cómo les fue? ¿Qué les dijeron? No, pues nada. Pero a nosotros nos pusieron reporte. Y me soltó un dardo bien interesante este chavo. Pues como eres hijo de tu papá. Y yo dije, por un lado fue como, primero me achiqué, pero me dije, ay, sí, a lo mejor sí. Pero dije, bueno, pues igual sí. ¿Y qué? Ya. Considero que nunca abusé de mi relación con mi papá en la escuela, pero pues sí tenía sus privilegios. Nunca abusé, creo que nunca abusé, o sea, jamás con un maestro, y mi papá incluso era más exigente con nosotros, o sea, jamás abusé de eso, pero sí disfruté 2 que 3 privilegios. Con el prefecto ese sí me acuerdo muy bien, con un prefecto que era muy grandote, nos traía de encargo a mi grupo y a todos nos regañaba y respirábamos y nos regañaba y nos regañaba y nos regañaba y nos decía y nos decía y nos decía. Y me acuerdo que alguna vez me gritó, era además muy agresivo, era mal maestro, era muy agresivo y alguna vez nos gritó muy fuerte, a mí me gritó muy fuerte, y no sé qué, ya esto y yo aguanté, sí, no, está bien, algo hice, ¿no? Algo, no sé, sí, está bien, aguanté y listo. Ese mismo día me acuerdo que yo voy a la oficina de mi papá era creo que director de secundaria, de primaria, no me acuerdo, secundaria debe haber sido, y voy a la oficina de mi papá y está con este prefecto, ¿no? Está mi papá sentado en su escritorio, está este señor sentado en una silla y yo entro por la puerta, ya, creo que yo me iba a ir temprano, algo así, el caso es que me fui a despedir de mi papá. Entonces le digo, pa, ya me voy. Sí. Y le doy un beso en la mejilla, porque yo beso a mi papá en la mejilla y le doy un beso en la mejilla. Ya, creo que al otro le dije permiso, no sé qué, algo así. Y ya. El caso es que se dio cuenta, ¿sí? Se dio cuenta que era mi papá. A partir de ese momento, no sé qué quiera, el globo. A partir de ese momento, el Señor me empezó a tratar con una delicadeza y un cuidado. Ya casi, pásele usted, don. Me empezó a tratar con un cuidado el prefecto, pero con una delicadeza, me saludaba, ¿cómo estás? Jamás me volvió a gritar, a levantar la voz, jamás, no sé qué. Porque vio que yo era hijo de mi papá. Eso fue un privilegio para mí. También había otras responsabilidades. También había cosas extras que hacer. ¿Cuál otro? Ese. ¿Los vas a llevar todos? No puedes.
implica un privilegio y una responsabilidad, y eso es innegable. Y aquí con el Señor y con la iglesia es natural que al estar conectados con el que es glorioso, tiene que haber una repercusión directa. Tiene que haber un privilegio y una responsabilidad. Y un privilegio grande es que cuando te juntas con el glorioso, te vuelves una iglesia gloriosa. Y no dice una iglesia multimillonaria, que no me molestaría. No, tampoco, no, o sea, no es pecado, no me molestaría. Pero no dice una iglesia multimillonaria, ni siquiera dice una iglesia próspera. Ahí podríamos acomodarle, ¿no? Bueno, próspera en lo espiritual y que el Señor y no sé qué. Pero no dice próspera, dice una iglesia gloriosa, porque refleja, vive y camina sobre la gloria del Señor. Después dice, sin mancha. ¿Cuándo nos manchamos? Creo que yo no me manché. Hace rato Isabela luchó con mancharme, no lo logró, o era pura agua, creo, y se secó. Pero ¿cuándo nos manchamos? Cuando hay un agente externo que nos afecta, ¿cierto? Sí, o sea, yo sé que estoy profundizando mucho de decir, no manches, es una mancha, pero espero que se entienda. O sea, yo me mancho con un factor externo, ¿de acuerdo? No me puedo manchar conmigo mismo, entiéndase. O sea, yo me mancho así porque mi pantalón se ensucia con un agente externo, que es mi zapato. ¿Sí? Si yo muerdo la hamburguesa y escurre la catsup, ese agente externo que es la catsup llega a mi playera. Es un agente externo. La mancha viene de un agente externo. Y el Señor quiere una iglesia gloriosa que no sea afectada por lo de afuera. No dice hundida en la podredumbre y asquerosamente sucia. Dice sin mancha. Porque no sé ustedes, pero al menos yo sí a veces clasifico como tiene mancha o está sucia. Para mí, sucia implica ya fue, ¿no? Y mancha significa pues que tiene una mancha. Si algo está sucio, se tiene que lavar, porque toda su composición ya está sucia. Pero si tiene una mancha, esa mancha, y podemos ver si la escondemos o no la escondemos, porque solo es una mancha, ¿sí? Algo sucio no se puede esconder porque está sucio, toda su composición es sucia, pero las manchas se pudieran llegar a esconder. Es pequeño, es insignificante, a veces no notorio. Por eso la iglesia debe de tener cuidado con las manchas. Porque cuando habla de inmundicia y de toda la inmoralidad sexual, ahí es muy claro y muy directo. Pero acá también dice, no quiero que tenga manchas. No quiero que tenga aquí una mancha que la escondamos ahí, se parezca que no. No quiero que tenga manchas. No quiero que lo que suceda allá afuera en el mundo afecte a mi iglesia, dice el Señor. ¿Y después qué dice? Iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. La arruga me parece fascinante, porque la arruga no es la mancha, ¿no? De hecho es muy común, ¿no? Cuando traes zapatos nuevos, te los pisan. Esa sería una mancha, esa es una afectación externa. Pero la arruga es diferente. La arruga, ¿por qué se hace? ¿Por qué algo se arruga? ¿Por descuido? Al parecer aquí nadie plancha. ¿Por qué se hacen las arrugas? Este ciclo comenzamos a utilizar uniforme diferente en la escuela. Nos pidieron que utilizáramos traje. Entonces ahí me tienen yo toda la semana trajeado. Me convertí en mi papá. Y a veces estoy buenos ratos sentado, porque no hago nada al parecer. Entonces estoy sentado y pues obviamente se hace esto, ¿no? Esta parte, pues estoy sentado, ¿no? Se hace esta parte. Y me he dado cuenta de que esa parte de mi pantalón se ha empezado a arrugar. Ya es un problema
y necesito estarlo continuamente planchando. La arruga se hace, están todos bien atentos, la arruga se hace con el paso del tiempo. Cuando yo me descuido y en el trajín normal no atiendo adecuadamente eso. Espero que me entiendas. La mancha es, ¡pum!, me manché. Ay, algo pasó en ese momento, alguien me aventó algo, me cayó algo, lo que sea, me manché. La arruga es más sutil porque es paso a paso. Eso no sucedió la primera semana que yo usé el traje, no pasó la segunda semana, no pasó la tercera, o mejor dicho, empezó el primer día y ha seguido y seguido y seguido y seguido. Y si yo no lo atiendo, esa arruga va a quedar permanentemente sobre mi ropa. Hasta que llegue la rata. ¿Sí era la rata? Sí, ¿no? Que era planchadora. Es hasta que llegue la rata planchadora. Hasta que llegue una plancha, se va a ir la arruga. Si no llega la plancha, no se va a ir la arruga. Salvo de esa, hay algunas prendas que sí, ¿no? Hay algunas prendas que ya son con cierta composición de la tela, en la que nada más la extiendes la ropa, la cuelgas y ya se planchó solita, ¿no? Bueno, mi traje no es así. Si no llega un agente que restaure el diseño original de la ropa, la arruga va a quedar ahí. Iglesia, tú y yo debemos cuidarnos permanentemente, porque con el trabajo constante, la arruga se empieza a hacer. La arruga se va a empezar a hacer. Y no es como la mancha, en donde la ves y ya me manché, me limpio o no me limpio, etc. ¿Qué sería más grave? Dejar la mancha ahí. La arruga es sutil. La arruga parece que no pasa nada. Bueno, pues es que lo estoy usando, pues la arruga se hace, la arruga se hace, la arruga se hace. El Señor quiere una iglesia gloriosa, sin mancha, pero que también constantemente se esté cuidando, se esté revisando, se esté procurando, se esté viendo cómo está caminando. Y no asuma cosas que ya sabe, que ya conoce, que ya ha experimentado o que ya es así. Es que yo he vivido esto, es que yo conozco esto, es que yo sé esto. La iglesia sin arruga es una iglesia que activamente está revisando cómo está caminando. Y que en las 8 horas que está sentado, bueno, no estoy 8 horas, pero las 8 horas que pudiera estar sentado, se para y le mete plancha. Y le mete plancha diario. Porque si no le mete plancha diario, se va a arrugar. Y por último, ni ningún otro defecto. Aquí de alguna manera el Señor como que cubre todo lo demás, ¿no? Dice, cualquier otra cosa que se les ocurra, cuidado con eso. Ninguna otra situación que pueda afectar la naturaleza de la iglesia. Esta iglesia es la que el Señor merece y por la que se sacrificó. Será en cambio santa e intachable. Yo no me siento muchas veces santo e intachable. Yo no sé si tú te sientas. Si es así, no lo sé, Rick, parece falso, pero si es verdadero, muchas felicidades, porque estás a una altura mucho mayor que Pablo, que Pedro y que todos los picapiedra juntos. Porque santo e intachable, o sea, a mí me habla de, pero esto es lo que el Señor quiere. La iglesia será santa e intachable. Él ya hizo lo que tenía que hacer.
Él ya murió para presentársela a sí mismo. Y ahí entras tú. Ahí entra tu chamba. Ahí entra mi trabajo. Él ya murió para presentarla y la santifica continuamente, pero el anhelo en el corazón del Señor y la familia que Él busca tener es esa: gloriosa, sin mancha, sin arruga, sin ningún otro defecto, y que sea santa e intachable. Iglesia, estamos por empezar una etapa interesante. Mañana se vence nuestro último contrato en este lugar. Mañana se vence. Creo que tenemos 2 semanas más para dejar libre aquí. Y te digo algo, todavía no tenemos lugar. Pero te digo otra cosa. En ninguna parte de lo que leímos dice que el Señor quiere una iglesia con un local bien establecido. Si encuentras una bodega, o si nos quieres rentar una bodega, o si nos quieres regalar una bodega, gracias. Pero en todo lo que leímos ahorita no dice de un local. Yo me sorprendí mucho cuando San Marquiños, yo me di cuenta de que hace tiempo no tenían iglesia, se reunían en casas. San Marquiños, me refiero a Marcos Brunet. Para mí es una persona importante, de renombre, de esto, y no tenían iglesia, no tenían local. Hasta hace apenas, creo que 1 o 2 años, tuvieron un lugar. Si la iglesia va a volver a las casas, porque no encontramos un lugar adecuado, volverá a las casas. Había mencionado también, yo lo propuse, a mi papá le encantó la idea, luego ya me dio miedo. Yo le dije, ¿y si hacemos 2 cultos? Me dio miedo después porque dije, pues ¿quién va a dirigir en los 2 la alabanza? Pero dije, ¿y si hacemos 2 cultos? Eso significa un lugar más pequeño. Quiero pedirte que ores por la iglesia, por mis papás, por las decisiones que deben tomar. Quiero pedirte que ores por cada uno de nosotros. Mañana van a ver un lugar. El miércoles pasado vimos un lugar que yo dije, este es el lugar. Cuando me dijeron el costo dije, ya no es el lugar. Pero está adecuado, así impresionante. Es una bodega larga, o sea, no es kilométrica, pero es una bodega larga. De este lado a la entrada a la derecha tiene una oficinita con un baño. Tiene una como cuádruple altura, no sé cuánto es, está muy alta. Eso permite que la oficina no llegue hasta arriba, llega aquí. Entonces tenemos todo ese espacio arriba de la oficinita para poner un montón de cosas. Para poner el audio, para poner los niños, con precaución, ¿va? Pero para poner a los niños, para almacenar cosas. O sea, es un lugar así impecable. Si te interesa rentarla y tú costear todo, te acercas y me dices y ya les digo. Pero nuestra prioridad debe ser una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga y sin defecto. Y Dios quiera encontremos un lugar, ¿no? O sea, fantástico, no estoy peleado con eso. Pero vamos a trabajar constantemente en ser una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga y sin defecto. Cierro ese paréntesis, decía Isaac. De verdad, creo que no está el Señor peleado con que tengamos un lugar físico.
O sea, creo que sí vale la pena. Si tú quieres, puedes buscar, de preferencia por la zona, porque la mayoría vivimos por aquí. Sería muy bueno. Necesitamos un lugar para eso. Y estaría interesante. Y necesitamos recursos. Necesitamos que el Señor nos diga qué quiere. A lo mejor nos dice, pues los quiero que se pongan aquí en el baldío de enfrente. Pues nos ponemos, ya nos correrán después, ¿verdad? Nos ponemos. Y si nos dice, vayan a sus casas, vayan a sus casas. Y si nos dice, aquí está el megabodegón, ahí está el megabodegón. Pero que Él sea el que nos diga. Porque si no nos dice Él, vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas. ¿Sí? Te quiero poner esa, muy entre comillas, carga. Quiero que ores por esta decisión. Porque ya no tenemos tiempo. Te repito, mañana se vence el contrato. Creo que tenemos 2 semanas prácticamente. Tenemos 2025 para liberar aquí. Y aparte, pues hay que chambear, ¿verdad? Porque hay que desarmar todo esto. Hay que desarmar ahí. Juan Ramón, yo creo, va a sacar, tirar todo lo de atrás. No sé qué tanto se pueda, pero hay chamba que hacer. Hay cosas que mover. ¿A dónde? Ya les confirmo. Pero hay cosas, hay trabajo que hacer. Y si llegamos a un lugar, pues también habrá chamba que hacer. Porque al menos ese lugar al que fuimos, que me pareció fantástico, estaba súper sucio. Entonces seguramente habrá que llegar a limpiar, a pintar, a acondicionar, a poner, a hacer, etc. Entonces, iglesia, tenemos mucho trabajo. Y además, tenemos mucho trabajo. Y además, hay que cambiarnos de lugar. Nuestro trabajo es ser una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga y sin defecto. Amén. Ponte de pie, por favor. Y vamos a cerrar hoy de una manera un poco distinta, porque quiero que te puedas acercar con otra persona, de preferencia alguien con quien no hayas compartido cama o casa hoy. Y te vas a acercar con esa persona y vas a orar y vas a bendecir a esa persona. Porque si algo hablaba aquí, le hablaba a toda la comunidad, a toda la iglesia. No le hablaba a los líderes, no le hablaba a los pastores. Pablo no decía, los encargados de cada ministerio van a tener que hacer eso. Pablo no dice eso. Pablo dice, la iglesia tiene que hacer esto. La iglesia tiene que moverse en esto. La iglesia tiene que cuidar esto. La iglesia. Entonces quiero invitarte a que salgas de tu lugar. Tomes, si eres varón, tomes a otro varón, mujer a otra mujer, tomes a otra persona y puedas orar por esa persona y esa persona ore por ti. Vamos, sal de tu lugar. Y lo que vas a orar es esto concretamente: que el Señor te permita ser esa iglesia gloriosa, esa iglesia sin mancha, sin arruga, sin defecto. Vamos. Ora y bendice a esa persona, ora por esa persona. Que nadie se quede solo, por favor. Que nadie se quede solo. Queremos ser la iglesia que mereces. Queremos ser la iglesia que mereces, Señor.
Queremos ser la iglesia que tú quieres, que tú compraste con tu sangre, que tú compraste con tu sangre, Señor. Queremos ser la iglesia, la familia, la novia sin mancha. Vamos, no te canses, no te canses. Bendice a esa persona. Que sea disciplinado, que mi hermano camine, Señor, como tú soñaste en la cruz del Calvario que él caminara, por su familia, por su trabajo, por su escuela. Gracias, Señor. Señor, ayúdanos como comunidad a hacer esa iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, sin defecto, que sea santa e intachable. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias, Dios. Que todo esto lleve gloria. Todo esto lleve honor, que todo esto rinda homenaje a todo lo que has hecho por nosotros. Que todo esto sirva como homenaje a ti. Y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio, y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio, y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio, y que el Cordero, dilo conmigo, reciba la recompensa de su sacrificio, y que el Cordero reciba la recompensa de su, y que el Cordero reciba
darte lo que te mereces. Una última vez. Y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. Recibe nuestro honor, gloria y honra que levantamos hacia ti. Que recibas la iglesia que mereces. Teniendo como cimiento y base el sacrificio de Jesús. Por Jesús. En el nombre de nuestro Señor y Salvador.